Hola, esto es Badgaite, un canal de serigrafía y sublimación, y hoy vamos a ver por qué se quiebran las tintas al agua. Y bueno gente, arrancamos con el video de hoy, pero antes de arrancar quería decir tres cosas que por ahí no tienen mucho que ver con el video, pero sí con el canal. Es que primero, una vez agradecerle al Demente, que fue el youtuber que hice la remera del video pasado, que compartió en sus historias el video. Y la verdad que muchas gracias, porque obviamente tiene un montón de alcance, por ahí no tiene necesidad de hacerlo, y la verdad que compartió el video y la verdad que se hizo sentir en el tema de las reproducciones y cosas así, que está buenísimo. Y por ahí como que le da un alcance mucho más y que mucha gente conozca la serigrafía gracias a que él compartió el video, así que muchas gracias. Otra de las cosas copadas que pasó con el video es que una chica, que seguro le va a aparecer en el Instagram acá, en base al diseño que yo hice del Demente, hizo una ilustración, así que está buenísimo para que la gente se cope y que un video o una remera que yo haga le inspire a hacer este tipo de cosas. Está buenísimo, así que le voy a dejar la ilustración, la publicación, y le voy a dejar el Instagram de la chica acá en la descripción del video para que la sigan. La verdad que está buenísimo. Y la tercera y última, y ya arrancamos con el video, no hincho más con todo esto, es muchas gracias a todos, porque la verdad que la cantidad de comentarios que está viendo en los últimos dos videos, si bien van a decir, bueno, sí, lo compartió el Demente en las historias de Instagram y obviamente que va a tener muchos comentarios, pero no, si vamos al video anterior, que seguro le va a aparecer en pantalla, tiene la misma cantidad de promedio de comentarios que son de ustedes. Más allá que el otro, obviamente, que pudo atraer otro público y va a tener comentarios de la gente fan del Demente, pero la verdad que el último, el anterior video al del Demente, tiene casi la misma cantidad de comentarios, y la verdad que muchas gracias, porque eso se súper agradece, que todos se copen dejando su comentario en los videos. Así que ya aclarado todo eso, arrancamos con el video. ¿Por qué se quiebran las tintas al agua? Y bueno gente, ahora sí arrancamos con el video y vamos con esta problemática que hay con el tema de las tintas al agua, de por qué las tintas al agua con el tiempo las estampas se quiebran, o a veces no pasa tanto tiempo y se nos quiebra la estampa. Vieron que como en la serigrafía, le voy a decir en tono de chiste, así que tómenlo así, o de humor. Vieron que hay como una guerra, la gente que utiliza plastisol y la gente que utiliza tintas al agua. Obviamente que en esta supuesta guerra tiene como más la de ganar el plastisol por el tema de la duración de la estampa, y a la hora de trabajar es mucho más fácil, como ya saben, el plastisol que la tinta al agua. Y cuando yo digo que por ahí el plastisol es mucho más fácil a la hora de trabajar que la tinta al agua, es porque también otra de las problemáticas que es la más frecuente que pasa con estas tintas es que las tintas al agua, cuando estamos haciendo una tirada larga de remeras, por ahí lo que pasa con las tintas al agua, que obviamente se le echan aditivos para que esto no pase, pero bueno, otra de las cosas que pasa es que la tinta se va secando, y por ahí cuando se va secando nos tiende a tapar el llablón. A eso es lo que voy, que por ahí el plastisol, con el plastisol esto no te pasa, y por ahí es una de las tintas que por ahí la gente elige más, porque no sucede ninguna de estos dos problemas que son como los más globales. Es que con el plastisol no se te seca a la hora de estar estampando, y tampoco te pasa esto de que se quiebra la estampa, que por ahí con las tintas al agua. Pero como ya saben, yo sigo apostando a las tintas al agua. Desde que arranqué estoy con estas tintas, y bueno, obviamente que todas estas problemáticas que yo les voy a plantear las tuve. Como ya saben, a mí no me gusta en los videos venir a decir cosas genéricas o cosas que pueden encontrar, que cualquiera leyendo un prospecto o leyendo un blog de internet lo leen, y me paro acá y digo cosas, como ya dije, súper genéricas. Lo que yo voy a tratar es desde acá de mostrarle cosas que me fueron sucediendo a mí. Se las voy a mostrar con ejemplos. Es decir, hice esto, se me quebró, hice esto, se me quebró, hice esto, se me quebró la estampa. Así que bueno gente, arrancamos, y lo que voy a hacer es enumerarlas y ordenarlas para hacerlo más llevadero al video y para que no sea tan denso. Así que bueno, arrancamos. Y bueno gente, arrancamos con una de las primeras problemáticas. Antes le voy a hacer un paneo, ahí lo van a ver, con las diferentes marcas de tintas que utilicé. Algunas tienen marcas, otras no, porque son de fabricación de acá de Rosario, y por ahí no tienen marcas, solamente dicen Quimtel, plastisol acuoso, o dicen base cubritiva. También acá hay una, también como verán, la 100 de Olux, que está escrito con fibra.
fibra porque lo fraccionan y después al final vamos a tener lo que son las color mixing. Así que todo esto va a ser en base a estas tintas que yo fui utilizando a lo largo de estos años. También lo que se podría hacer como una diferenciación, la diferenciación que se puede llegar a hacer con el tema de lo que se quebrajea la tinta, por lo general pasa con los que son las tintas que son para telas oscuras, porque acá lo que tenemos, yo lo conozco como Quintel, vieron las bases para fondos claros, que son para remeras blancas, para decirle así, para darle una referencia. Por ahí con lo que tiene con estas bases, que son bases que se meten mucho más a la tela, y lo que pasa con el tema de las que se quebrajean son las que son base para fondos oscuros, que son las tintas que sobresalen de la tela y cuando uno las toca nota como un cierto relieve. Hay algunas que son tacto cero y algunas que sí, que al tacto se notan, y obviamente que vienen bases cubritivas para remera, para fondos claros, que también pueden surgir estos problemas, pero con estos Quintel o Print se conoce también. Yo lo digo porque Quintel le pusieron acá la marca esta para tener el Quintel B, para tener como referencia. Con esas nunca pasó nada, no pasa como las otras cubritivas que sí sobresalen, y esas son las que se quebrajean. Como ya digo, desde mi experiencia en todos estos años y probando diferentes bases al agua, pasa esto. Así que bueno, ahora ya sí arrancamos con el tema de las problemáticas y vamos con la número 1. Y bueno, gente, vamos con una de las primeras problemáticas. Por ahí, esta problemática que aparece de por qué se quebrajean las tintas al agua no tiene nada que ver con nosotros, si bien con la tinta. Es que por ahí la tinta sea mala y no tenga buena elasticidad. Vieron que hay algunas tintas que, si ven a la hora de ver prospecto, dicen buena elasticidad. Porque cuando nosotros agarramos una remera de algodón, vemos que tiene como un cierto rebote, que nosotros a estirarla un poco, ven que la remera se estira, y bueno, necesitamos que la tinta al agua tenga como una cierta elasticidad a este rebote. Rebote se le dice cuando uno estira y la remera vuelve a la forma original, pero estirándolo, entonces estirándola es como que tiene ese rebote de ida y vuelta. Entonces como que nosotros necesitamos que, obviamente, que la tinta al agua tenga esa cierta elasticidad, y si la tinta es mala, a la primera lavada o a la primera sacada del portaprenda, vieron que uno le pone adhesivo y por ahí la estira, vieron que se pega la remera al portaprenda cuando le ponemos el adhesivo, y la tenemos que estirar un poco, y por ahí si la tinta es muy mala, esa primera estirada se quebrajea. Y le digo porque me pasó con un buzo. Voy a tratar de que mi vieja o mi hermano me manden una imagen y la aparezca por acá. Me pasó con un buzo de Naruto y me pasó con eso, que la estiré apenas y se quebrajeó apenas lo saqué, sin tener que esperar el lavado. Por ahí aparece el tema del quebrado de la estampa cuando uno la lava la segunda o tercera vez, ahí aparece eso. Y la verdad que no cometí ninguno de los errores que vamos a ver más adelante en el video, y ahí yo me di cuenta que la tinta era mala, porque la verdad que había prestado atención, y más uno tiene mucho más cuidado cuando está estampando un buzo, porque los buzos son carísimos para reponer. Así que bueno, esa es una de las problemáticas, la elasticidad de la tinta. Fíjense que hay varias marcas que lo aclaran a eso, que dicen buena elasticidad de la tinta. Y bueno, gente, vamos con el segundo motivo, que es el exceso de calor a la hora de secar la estampa. Como ven, esta es la principal culpable, por lo menos en mi experiencia, de que me ha pasado de mandarle demasiado calor, de no regularla bien, la distancia o el tiempo de quedarme en la estampa secando. Y bueno, y he terminado, uno lo que hace es, porque se quebrajea, es porque termina quemando la estampa. Entonces, una de las cosas que pasa también, que uno termina quemando la estampa, es porque, como ya sabemos que la tinta al agua se seca rápido, lo que vendría a hacer el chablón, y por ahí los va a traer el problema que se pueda llegar a tapar. Entonces uno está apurado a la hora de secar las remeras y por ahí se excede con esto y las termina quemando. Por eso yo, la opción y recomendación, como dije, le iba a mandar y le iba a dar dando recomendaciones, es un secador de pelo. Acá tenemos un secador de pelo básico y acá tenemos un secador de pelo, como ya les dije en uno de los videos, que mi novia estudió peluquería y tiene este que es de peluquería, que es bastante potente. Entonces yo desistí de usar la pistola de calor porque me daba cuenta que yo las terminaba quemando la estampa por ese apuro. Y la verdad que entonces, cuando yo tengo un trabajo que no requiere de esa agilidad o de esa rapidez, utilizo por ahí cuando son loguitos acá chiquitos, la estampa chiquita, y cuando tengo que estar apurado porque son varias remeras y varios cambios de prenda, utilizo esto. Lo que ustedes pueden hacer para controlar el tema del calor, que yo hago desde mi experiencia, es enchufar el
secador de pelo. Obviamente que esto tiene potencias y ver de cómo, obviamente pensando y ubicándose en el tiempo y espacio de estar estampando una remera y el secado. Vieron que uno a veces seca rápido, pasa o a veces se cuelga ahí y se cuelga con el calor, y eso también puede ser que por eso aquí me la estampa. Entonces lo que uno tiene que prever, uno lo que tiene que prever es esas dos cosas, el tema de la rapidez y el tema de a ver si uno a veces medio colgado y puede llegar a quemar la estampa, es de a ver cuánto aguanta y con qué potencia y con qué distancia aguanta el aire este y que no se termine quemando la mano, y lo puede trasladar a lo que vendría a ser el estampado. Pone la mano así, ahí está el máximo, y miren, yo ahí me lo aguanto y van pasando los segundos. Y ahí ya me quemé. Así que, vieron la potencia máxima. No creo que uno se vaya a colgar tanto, pero bueno, ven, siempre pongan la mano. Obviamente tengan cuidado con esto porque esto sí quema y quema. Vieron que ustedes pueden llegar hasta derretir el plástico. Tengan también eso, el tema de la distancia, pónganlo y fíjense de cuánto se lo aguantan en la mano. Obviamente no se tengan cuidado, no se van a quemar la mano. Pero creo que una de las cosas para la gente que recién arranca de promediar a ver qué potencia utiliza con esto y qué distancia, es poniéndoselo en la mano y cuánto aguanta. Obviamente que se van a dar cuenta y si se están quemando le sacan la mano rápido. Así que uno de los motivos por cuales se quebrajea es el exceso de calor. Y vamos con esta tercera problemática de por qué se quebrajean las tintas al agua. Esta es como muy momentánea, que pasa en el momento de despegar la remera del portaprenda, y es porque nos excedemos con el adhesivo textil. ¿Y qué es lo que pasa esto? Es que nosotros se nos adhiere tanto la remera a lo que vendría a ser el portaprenda que la tenemos que estirar demasiado, y como ya saben, la tinta al agua tiene como una cierta elasticidad, pero bueno, también tiene un cierto límite, y cuando nosotros nos pasamos con el tema del adhesivo textil, la tenemos que estirar demasiado. Tiene una cierta tolerancia a la hora de estirarse la tinta al agua, una cierta elasticidad, pero también tenemos que tener en cuenta que nosotros cuando la estamos secando, por más que nosotros la sequemos con el secador de pelo o la pistola de calor y al tacto parezca que está seca, se secan completamente a las 72 horas. Es decir que esta tinta está dentro de un cierto grado, está un poco fresca, si bien como ya dije, al tacto la tocamos y no nos manchamos ni nada, pero bueno, entonces nosotros al estirarla demasiado, también como al no estar tan seca, al estirarla demasiado se terminan quebrajeando. Ahora yo le voy a mostrar un ejemplo de una remera que se estiró demasiado, se quebrajeó, que es una remera súper reciente que a los que siguen el canal la van a reconocer, y le voy a mostrar recomendaciones de cuando nos pasa esto, que nos excedemos en adhesivo, cómo despegarlas o cómo previamente ya nos damos cuenta, porque a veces nosotros tiramos el adhesivo así a lo bruto y decimos no, ¿cómo le voy a tirar tanto? Y bueno, lo terminamos secando, lo tratamos de sacar, pero sabemos que por más intento que hagamos ya la cagada nos la mandamos. ¿Qué soluciones tener a la hora de ese exceso de adhesivo? Y bueno, gente, vamos con esta remera. Ya la debe reconocer, la de Grinch. Miren cómo se me quebrajeó ahí. Esa fue por un exceso de adhesivo en el portaprenda. Las tuve que tirar demasiado. En el momento que la saqué había sido muy poco el tiempo que la había terminado de estampar, o sea, recuerden que yo hice el video, la quise despegar rápido para el video, la terminé estirando mucho y bueno, se terminó quebrajeando porque no estaba bien seca, y bueno, como ya le dije, la tuve que estirar demasiado. Yo ahora le voy a mostrar como una técnica que en ese momento no la hice por apurado, por estar nervioso por grabar el video, porque este video fue para Navidad, estaba apurado para editar el video, y bueno, uno comete estos errores y se termina quebrajeando, y bueno, esta remera me la terminé quedando yo, pero le voy a mostrar cómo despegarla, y acá este portaprenda le puse un adhesivo, le puse bastante adhesivo para mostrarle la técnica de despegar rápido una remera o tener un cierto cuidado a la hora de despegar. Bueno, gente, acá estamos en una hipotética situación de que que tengamos este portaprenda con demasiado adhesivo y ya estas remeras están terminadas de estampar. Tenemos que hacer un cambio de prenda para seguir estampando otras con este mismo diseño. Esta se nos presenta el problema, tenga demasiado adhesivo. La verdad que yo le eché bastante, pero bueno, no se
se pegó demasiado, porque inclusive esa también una recomendación, yo a los adhesivos textiles los rebajo con agua para hacerlos durar más y tampoco para que estén tan puros y que me pase esto de la situación que estoy planteando. Pero bueno, en el hipotético caso que acá yo lo voy a agarrar acá, que a nosotros no nos cueste y nosotros tengamos que estirar así para despegarla, y bueno, y acá ya se darán cuenta que si estiran así para que se despegue van a romper la estampa y la van a quebrajear toda. Entonces lo que yo hago cuando me pasa esto o cuando me pasaba, lo que hacía es ir despegándola con calor, ir tirándole calor así de acá y iba despegándola de a poco así. Y la prenda así sale. Obviamente que va a salir bastante lento a lo que sale una prenda con un adhesivo bien puesto. Acá va a salir lento y nosotros vamos a estar tardando mucho en este portaprenda. Y acá nosotros tenemos que cambiar y seguir trabajando. Acá, como se darán cuenta, este diseño tiene 4 colores. Vamos a tener 4 yablones estacionados. Y nosotros acá tardando mucho en despegar. Vamos a tener 4 yablones, como ya digo, con tinta al agua que se van a estar secando. Entonces lo que usted tiene que hacer, bueno, ven que con esta está renegando. Sacan esta. Ponemos la remera nueva. Y seguimos con el sistema de trabajo. Venimos, esta la dejamos ahí. Supóngase que están todos los portaprendas ocupados. Luego con estos 3, que estampamos y removemos la tinta, no alteramos tanto el circuito de trabajo. Y bueno, y seguimos acá, venimos acá, pegamos otro tramo acá. Si vemos que va rápido, lo sacamos del todo. Si vemos que estamos tardando mucho y no sale, venimos y le damos al otro color. Volvemos acá al otro color hasta que la terminamos de despegar a esta remera. Entonces lo que ustedes hacen es no terminan desperdiciando todo un sistema de trabajo que le habrá costado pegar cinta, el tema de la tinta, que se le seque, tapar los yablones. Siguen estampando y esta la van despegando de a poco. No pierden la remera, no rompen un estampado. Y bueno, gente, vamos con otra de las problemáticas de por qué se nos quiebra la estampa con las tintas al agua. Es cuando nosotros nos pasamos a la hora de echarle aditivos a estas tintas al agua. Es decir, que nos pasamos de los porcentajes recomendados. Esto está muy atado a la ficha técnica. Y cuando uno dice aditivos es fluidificante o retardante, el que más se utiliza es el retardante. Que uno se pase con los porcentajes que le recomienda la ficha técnica de cada marca de pintura. Uno se va pasando y ahí rompe la composición. Ahí ya estamos completamente hablando de química de la reacción de las tintas, que yo no lo sé, pero bueno, yo ahí seguro le va a aparecer en pantalla una tinta al agua roja, que yo en ese momento me zarpaba de echarle retardante para trabajarla, y bueno, la trabajaba súper bien, estampaba, y bueno, después le va a aparecer una remera que yo estampé, que obviamente esa remera yo la tenía acá en mi casa, la exponía en la feria, y bueno, uno cuando venía de la feria, a los 4 o 5 fines de semana las lavaba porque obviamente se llenan de tierra y cosas así. Y bueno, y a medida que las fui lavando, creo que a la segunda o tercera lavada se le partió la estampa que ustedes van a ver ahí. Obviamente que yo después, sacando la deducción, obviamente pasaron los años y dije, sí, en esta remera con esta tinta yo le eché un montón de retardante sin tener en cuenta los porcentajes que se utilizaban. E incluso le echaba, cada vez que lo utilizaba le echaba un chorrito, así que una locura lo que hacía. Pero bueno, son errores que uno comete. Lo que yo también buscaba y hacía, obviamente conscientemente, pero inconscientemente no me daba cuenta, era estirarla la tinta. Vieron que la tinta también se va endureciendo, y lo que hacía también a la vez para trabajar cómodo, la estiraba echándole retardante, y obviamente que la tinta ahí rompió todo tipo de composición química y se terminó quebrajeando al tercer lavado la prenda. Así que bueno, ahora vamos con la otra. Y bueno, gente, vamos con la última problemática, es el tema de la presión. Seguro le va a aparecer acá en pantalla la remera que es conocida acá, porque siempre la utilizo, la de Rowell. Esa remera presenta 2 problemáticas por la falta de presión. El tema de la falta de presión, lo que nos puede llegar a hacer que se quebrajee la estampa es porque no penetra bien lo que vendría a ser la tinta sobre la fibra de la tela, no penetra bien y queda como una estampa superficial. Y lo que puede pasar acá, que justo esta remera tiene los 2 ejemplos, es que la tinta se quebrajee, la parte de arriba de la tipografía, como ven, y la parte del estampado, que es ese bitono, cuando no penetra bien, se nos sale la tinta y se pierden un montón de puntos y se pierden un montón de detalles, porque son puntos que están débiles
Entonces con el tema de los lavados se van saliendo. Eso lo vimos en una explicación del timelapse. Si quieren ir seguro le va a aparecer, que ahí explico un poco más el tema de a la hora de estampar semitonos, con el tema de la presión. Pero bueno, también el tema de la presión tiene mucho que ver a la hora de estampar. ¿Y por qué se quebraje? Porque como ya le dije, queda una estampa superficial, no queda bien adherida a la tela y bueno, y queda débil. Puede ser que se le desprenda la tinta o también que se le vaya quebrajeando por esa debilidad del estampado. En ese momento creo que yo no le había hecho buena presión porque me quedaba muy cerca lo que es la tipografía de lo que vendría a ser el final del marco del chablón. Me quedaba muy pegado al fierro. Ahí tenemos poca tensión de lo que vendría a ser el chablón, muy poca tensión de la seda, y también al quedar muy pegada, entonces no hacía mucha presión, porque si queda muy pegada y vengo con mucha presión, golpeo y puede ser que la tinta que golpee entre la manigueta y el fierro salte para arriba. Entonces era una presión leve que le hacía, no la adecuada. También usaba un portaprenda muy chico, el diseño es bastante grande, entonces esas dificultades que tenía, obviamente que después uno va aprendiendo, me hacían darle muy poca presión al estampado y se terminaba quebrajeando y en el semitono se terminó saliendo. Hasta acá llegó el video de hoy, espero que les haya gustado, espero que les sirva. Y como ya digo, y como siempre digo en todos los videos, esto lo hablo de mi experiencia, les mostré todos los ejemplos acá. Y todos estos errores yo después los fui modificando y cada vez estoy logrando mejores estampas. Obviamente que esto sigo yo estudiándolo y hay cosas que me siguen pasando, hay estampas que se me siguen quebrajeando a veces, pero son las menos y cada vez me pasan menos seguido. Así que nada, espero que les sirva, un saludo a todos, muchas gracias por el apoyo al canal, nos vemos.